Compañeros y tutor, muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Andrés García Dueñas, código 10916550012. Hoy 17 de marzo del 2023 realizaré la exposición correspondiente al escenario número 2, diseño de la distribución de planta y diagrama de recorrido. Como primera parte daremos respuesta a las preguntas generadoras de estudio para así dar respuesta en su totalidad al trabajo correspondiente a este escenario. La primera pregunta: ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo? ¿Cuáles son sus características y su funcionalidad? Entonces tenemos que el producto a trabajar es el paquete de bolsas compostable tipo compra T40. Características: con los plásticos biodegradables pueden producirse diversos tipos de bolsas. Para el desarrollo de los escenarios del curso se recomienda tener en cuenta como modelo de producto el paquete de bolsas compostables tipo compra T40. ¿Cuáles son las características y funcionalidad de estas bolsas? Que son unas bolsas compostables, biodegradables, producidas a base de almidón de papa como su materia prima principal, y que son resistentes o igual que resistentes a las bolsas de compra de plástico comúnmente conocidas en el mercado. ¿Cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPN del sistema del producto diseñado? Entonces, de acuerdo al diseño que realicé, que planteé, al diseño de la planta que propuse, entonces tengo como como actividades: almacenamiento de materia prima, la inspección de la materia prima, el mezclado, la inspección de la mezcla, el polimerizado, la inspección del pH, el lavado, la inspección de residuos ácidos, el secado, la extrusión realizada por la máquina de extrusión, la impresión, cortado, inspección de corte, empacado, almacenamiento del producto terminado y el almacenamiento de los residuos aprovechables, que es un proceso que se hace nuevamente, que se muelen todos los residuos que se aprovechan para volver nuevamente a iniciar el proceso. Como podemos ver, cada una de las actividades están representadas por su símbolo del diagrama de flujo. Entonces, como podemos ver, está cada uno de sus símbolos, y la línea roja muestra el recorrido de esta materia prima y que inicia en el almacenamiento de la materia prima y finaliza con el almacenamiento del producto ya terminado. Entonces tenemos un total de 17 actividades. Tercero, ¿cuál es la secuencia del producto productivo representado en el plano de la distribución de planta? Entonces, como podemos ver, acá tenemos la distribución de planta que yo propongo. Como podemos ver, él inicia acá en una zona de descargue, un input, ingresa al almacén de la materia prima, pasa al área de mezclado, del área de mezclado se realiza la inspección del mezclado, pasa a la actividad 5, que es el área de polimerizado. Del polimerizado se saca una muestra para la inspección del pH. Si esta cumple, pasa a la actividad número 7, que es el filtrado. De acá se transporta a la actividad número 8, que es el lavado. De ahí se transporta a la actividad número 9, que es la inspección de los residuos ácidos. De esta inspección se transporta al secado, que es la actividad número 10. De la actividad número 10 se transporta a la 11, que es la extrusión. De allí se transporta al área de impresión, que es la actividad número 12. De esta impresión resultante se pasa al área de corte, actividad número 13. Se inspecciona el corte en la actividad número 14. De allí se transporta al área 15 y de allí al área número 16, que es el producto terminado. El almacenamiento o la actividad número 17 es el almacenamiento de los residuos aprovechables, donde ahí se realiza otro proceso, otro subproceso, para volver a aprovechar los residuos y las partículas sobrantes que nos quedan del todo el proceso
de fabricación o de producción. En la pregunta número 4, ¿cómo aplicó la tabla y diagrama relacional para plantear una alternativa de distribución de planta? Entonces acá podemos ver la tabla relacional, donde podemos observar que la materia prima, con la inspección de materia prima, tienen un total de... es absolutamente necesaria. Es absolutamente necesario verificar la inspección, realizar la inspección a la materia prima para saber obviamente cómo llega. Del mezclado y la inspección de la mezcla es absolutamente necesario este procedimiento, esta actividad o este subproceso. Luego de polimerizar es absolutamente necesario inspeccionar el pH. Luego del lavado es absolutamente necesario inspeccionar si los residuos ácidos, si hay presencia de residuos ácidos luego de haber lavado la mezcla. Las actividades número 12 y 13, imprimir, 12, 13 y 14, imprimir, cortar e inspeccionar corte, son absolutamente necesarias, deben ir enlazadas entre sí necesariamente. Y como podemos ver, hay unas actividades que tienen una importancia ordinaria, como son la del almacenaje de la materia prima con el mezclado, la inspección de la mezcla o el mezclado con la inspección de la mezcla, con el polimerizado, con la inspección del pH. Hay unas actividades muy importantes como es la del mezclado con la inspección de los residuos ácidos. Desde allí, desde ese mezclado, es donde se pueden empezar a identificar si el proceso se hace bien, que cuando llegue a la inspección de residuos ácidos, pues no hayan esas partículas que dañan el proceso. Y podemos ver también que hay unas actividades de especial importancia, como son las de cortado, inspección de corte y empacado. Van especialmente y son especialmente importantes y deben ir también relacionadas. Y hay unas o varias actividades que son no importantes, el que estén relacionadas con las otras, como por ejemplo la materia prima no es importante que esté relacionada con el almacenamiento del producto ya terminado, obviamente, porque vamos a contaminar ya el producto como tal. Y así pues podemos ver que de esa tabla obtenemos el diagrama relacional, que es, digamos, el resumen gráfico de la tabla relacional. Entonces podemos ver que hay actividades muy importantes como la 12, 13, 14 y 15 que van relacionadas entre sí. Podemos ver la 7, 8 y la actividad 7, 8 y 9, que son las de filtrado, lavado y la inspección de residuos, que van relacionados entre sí de muy importante manera. Podemos ver que la actividad 3 y 4, que son las actividades de mezclado y la inspección de la mezcla, obviamente están relacionadas entre sí. Entonces acá muestro cómo que planteé la tabla y el diagrama relacional. Luego de realizar estos diagramas y esas tablas relacionales, en la estructura de la planta que ya había realizado o el diseño de la planta que ya había realizado, entonces lo representé, o este diseño para mí lo represento como un diagrama lineal. Podemos ver que es una secuencia lineal, continua, que inicia con las actividades del literal A, que son las del almacenamiento de la materia prima, con las actividades del literal C, que podemos ver que son todas las actividades de producción como tal, y todas las actividades del literal B, que es sombreado en verde, que son las actividades realizadas ya con el producto terminado, como son el empaque, el almacenamiento y la salida de estos productos.
De esta manera termino mi exposición, no sin antes realizar el análisis del flujo de materiales que se obtuvo a partir del diagrama. Entonces podemos observar que la producción de la fábrica de bolsas biodegradables, teniendo en cuenta el diseño de planta propuesto, logra alcanzar los objetivos de optimización de recursos, debido a que, siendo un diseño lineal, cada uno de los procesos de producción, transporte, inspección y almacenamiento se realizan de forma continua, sin demoras ni interrupciones en la fabricación, lo que garantiza que la producción nunca se detenga y que se cumpla a los clientes con los pedidos solicitados. Muchas gracias por su atención, compañeros y tutor.